Buenas tardes con todas y todos. Les saluda Karina Cisneros. El día de hoy iniciamos la transmisión desde la Embajada de los Estados Unidos en Lima. Este seminario virtual se realiza dentro del marco de las celebraciones del 60 aniversario de la Comisión Fulbright en Perú y es denominado Retos Laborales y Sociales en el Perú, coincidentemente con el Día Internacional de la Juventud, que se desarrolla los 12 de agosto y es instaurado por la Organización de las Naciones Unidas. El día de hoy contamos con dos excelentes profesionales que nos acompañan. Fuimos en primer lugar con el señor Gustavo Yamal, que diría que por favor nos va a acompañar el día de hoy. Y Gustavo nos va a hablar justamente sobre los retos laborales y sociales en nuestro país. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Embajada de los Estados Unidos en Lima y a la Comisión Fulbright. Para mí es un placer estar aquí porque hace algunos años atrás fui beneficiado por una beca Fulbright y ha sido una gran diferencia en mi vida. Respecto del tema, pues empecemos con algunas cifras gruesas como para situarnos, ¿no? Hay como 6 millones de jóvenes en el Perú y ahí alrededor de esos 6 millones, 2 millones están estudiando, ¿no? Están coordinando estudios de la secundaria o haciendo estudios superiores. Luego podemos discutir también algunos retos que hay en esa parte de la población que está estudiando. Luego tenemos 3 millones que ya están queriendo trabajar, ¿no? De esos 3 millones, 1 millón podríamos decir que está trabajando más o menos adecuadamente, pero 2 millones tiene problemas o de desempleo abierto o de subempleo, que trabaja menos horas de las que quisiera o cuyos ingresos son muy bajos, ¿no?, respecto de los estándares mínimos apropiados. Y luego, un tema que hace algún tiempo se ha visibilizado, es el tema de los ninis. 1 millón de jóvenes en el Perú caerían dentro de la categoría nini, que significa ni estudia ni trabaja, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Está haciendo algo, digamos, positivo, productivo, o ha caído en alguno de los temas, pues, sociales, delincuencia, drogadicción, o lamentablemente ha tenido una experiencia de embarazo adolescente y ahora está medio atrapada en el hogar, sin poder ni estudiar ni trabajar y con un destino muy gris, ¿no? La posibilidad de que caiga y se mantenga casi a lo largo de toda su vida en condición de pobreza es muy alta. Entonces ahí tenemos varios temas, ¿no?, para conversar. Calidad de educación, pertinencia en su inserción laboral, ¿no?, mejores condiciones, mejores niveles de productividad cuando trabaja, y el tema de qué hacer con toda esta población que ni se inserta estudiando ni trabajando, ¿no? Y hay una serie de retos ahí sociales muy fuertes, muy presentes todavía en el Perú. Gracias, Gustavo. Justamente para ver también el panorama de las y los jóvenes y poder conocer en mejor medida cuál es la situación de los jóvenes cuando se inician en el primer empleo y cuáles son los retos que vienen enfrentando ahora. Tendremos también la presencia de André Gutiérrez. André también es becario, alumni de la Embajada, y nos va a hablar un poco desde su perspectiva y desde el trabajo que desarrolla con las y los jóvenes. Muchas gracias. Agradezco a la Comisión Fulbright por realizar este tipo de actividades, ¿no? Definitivamente los jóvenes hoy en día necesitamos estos espacios para compartir nuestras vivencias, nuestras experiencias, y como decía el doctor Yamada, ¿no?, realmente tenemos más de 1 millón de problemas, ¿no? Jóvenes niños que no estudian ni trabajan, y ¿qué hacemos nosotros por ellos, no? Yo siempre digo que el tema no solamente es ver qué el Estado hace para con nosotros y nosotras, sino cuán nosotros estamos involucrados también en solucionar esta problemática, o asumirla también, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿no?, en mi caso, 6 años estudié Derecho en la Universidad de Lima, pero a la par también hice una carrera de jugador profesional de videojuegos. Y cuán complicado era conversar con los padres y señalarles que, por ejemplo, los videojuegos no eran un vicio realmente,
sino que también podrían sacarle mucho provecho, ¿no? En los diversos sectores como educación, salud, e innovación en la tecnología, ¿no? Hoy en día los jóvenes necesitan mayor empleo y a través de la innovación y la creatividad, como nos caracteriza a los peruanos, posiblemente podríamos solucionar parte del problema con ellos. Justamente estábamos hablando del empleo y la conversación ha tenido un torno vinculado a la pobreza y al acceso de los jóvenes al empleo, ¿no? Este año la ONU ha denominado el Día Internacional de la Juventud como es el día en el que se busca el camino hacia el 2030 para erradicar la pobreza y lograr el consumo y la producción sostenible. ¿Y cuál es el rol de los jóvenes dentro de esto? Apostando porque las juventudes puedan contribuir a un consumo y a una producción sostenible del planeta y además aportando a estas nuevas tecnologías y a la nueva visión emprendedora de las y los jóvenes. Estamos consumiendo un agua que es Yagua, que es justamente producto de una empresa social liderada por jóvenes. Entonces, ¿cuál es el rol de las y los jóvenes para la erradicación de la pobreza y cuál sería, digamos, que los aportes del Estado o los retos que tiene que enfrentar el Estado, el gobierno, con políticas adecuadas para ello? Mira, todo parece indicar que ¿no? la lucha contra las desigualdades, la pobreza, de manera sostenible en el mundo tiene que ver mucho con cada vez más capital humano, como le llamamos a los economistas y otras profesiones, ¿no? O sea, sin capital humano, sin estas capacidades para involucrarte en la era del conocimiento, es muy difícil, ¿no? Que por ti mismo puedas afrontar, ¿no? Una vida productiva en la sociedad. Entonces, fundamental es atacar bien el tema de la calidad de la educación, ¿no? En las políticas ha habido mucho énfasis en estos años en la educación primaria y felizmente se están logrando importantes avances, pero en la línea de base que se ha hecho sobre la calidad de la educación secundaria hemos salido bastante mal. Bueno, ese es un primer dato de realidad como para decir, ok, de aquí partimos, ¿cómo hacemos para que esta educación secundaria pública y privada sea de la calidad suficiente como para habilitar a estos jóvenes, ya sea para un primer trabajo, si así lo desean, o para una educación superior que sea también igualmente de calidad y de pertinencia? Entonces, el foco en estos años va a ser cómo garantizar una escuela secundaria de calidad. En eso creo que hay bastante consenso en los funcionarios del Ministerio de Educación de ir en esa línea. Ahora, ministerios como el MIDIS, la Secretaría Nacional de la Juventud y otras instituciones públicas lo que tienen que hacer es transversalmente apoyar estos esfuerzos, porque la escuela depende de todo un ecosistema, ¿no? Porque depende también de buena alimentación, habilidades más allá de lo cognitivo, el deporte, las artes, ¿no? Y todo eso cuesta y hay que tener una mirada integral de políticas públicas. Entonces yo creo que en estos años de aquí al bicentenario eso va a ser fundamental. Y por ejemplo, salud. ¿Cómo interviene esto aquí? El tema de embarazo adolescente que mencionamos. Un tema que nos quedamos pues un poquito, está fuera de nuestro radar. O sea, en los últimos años ha habido avances en reducción de pobreza, reducción de desnutrición, en casi todos los indicadores sociales se ha avanzado. Pero en el que no se ha avanzado y por el contrario se ha retrocedido es en embarazo adolescente. Hay como 15% de jóvenes que ya han tenido un proceso de embarazo adolescente el 90% de veces no deseado. Y ellas están condenadas a una vida pues, de frustración y de pobreza. Entonces, ese también creo que va a ser un eje bien importante. ¿Cómo hacer para, uno, reinsertar a estas jóvenes madres al proceso productivo, porque no la podemos condenar a vivir permanentemente en la pobreza,
Dos, cómo evitar, ¿no?, procesos de... entonces ahí la educación, digamos, de salud integral, las intervenciones del lado del Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, todos tienen que estar bien amarrados, ¿no? Y allí los jóvenes también importan mucho porque hay veces los códigos, los lenguajes que hay que manejar para que estos jóvenes utilicen estos servicios de información sexual, tiene que ver mucho también con cómo te enganchas con esta juventud que empezó con los videojuegos desde muy chiquitos, ¿no? Entonces allí hay también otra mirada bien importante que hay que hacer. Y luego hay otros tipos de programas habilitadores, quizás puedo comentar en otra ronda, pero fundamentales, ¿no?, de la parte de la educación y la salud integral, ¿no? Evitar que hayan estas deserciones de la secundaria, ya sea por embarazo adolescente o simplemente porque un buen día ya no quieren ir o no consideran pertinente la escuela secundaria. Y ahí hay algunos programas innovadores que hay que potenciar. Se estaba hablando de programas tipo doble oportunidad, ¿no?, jóvenes que abandonaron la educación secundaria, que los podemos regresar a la escuela y a la vez darles una habilitación productiva, algún oficio, ¿no?, carrera técnica, entonces que salgan con el diploma de secundaria más un oficio que se le puede dar vía el CEDPRO o el IST. Entonces, ahí hay que buscar formas de, ¿no?, abordar esos grupos muy vulnerables que tenemos en gran cantidad todavía en la población. Justo nos plantea el tema de la transversalidad, ¿no?, que es importante en temas de juventud y en temas en enfoques de diferentes poblaciones, ¿no? Pero también tiene el reto de que cuando es de todos, termina siendo de nadie y al final no se puede ejecutar adecuadamente. Y bueno, nos han planteado también el tema de los códigos, y esto es justamente una pregunta para André, que es el joven de la mesa y el que está más cercano a los códigos y a las nuevas costumbres de las juventudes de hoy, ¿no? ¿Cuáles serían los retos para los jóvenes y cómo hablarles? Mira, por ejemplo, el doctor Yamada tocaba el tema de los videojuegos, ¿no? Hoy en día, los videojuegos pueden ser una herramienta eficaz para dinamizar la economía, como la economía naranja que lanzó el BID, y también la educación. En Estados Unidos, Europa, utilizan mucho los videojuegos para enseñar, para que los niños, niñas y adolescentes aprendan. Yo creo que podríamos considerar estas herramientas digitales para poder incrementar el nivel. También hablaba el doctor Yamada, le voy a robar varias palabras, que el joven fracasa al emprender. ¿Por qué? Porque no tiene una educación de calidad. Como tú bien lo decías, la juventud es un tema transversal, pero también como defensa civil es una tarea de todos. Pero ¿cómo hacemos para que los diversos ministerios coordinen? Es algo muy complicado, pero es algo que se tiene que hacer por el bien de la juventud. Vivimos un bono demográfico, tenemos que aprovecharlo, ¿no? Y el joven hoy en día quiere participar y ser protagonista. Y hoy lo vemos, ¿no?, en la política, en el deporte, en la economía. Muchos más jóvenes están interesados en participar, por ejemplo, en la política, ¿no? Antes, hace muchos años, era aproximadamente 1%, 1.5%. Hoy en día está incrementando. Y como, por ejemplo, las leyes del concejal joven, o por ejemplo, con las políticas juveniles locales, como el Consejo Distrital de la Juventud, o el Colegio, como tú bien señalabas también, hacen que los jóvenes quieran mejorar el bienestar de su comuna. Y considero que no solo se debe tomar al joven como un agente como medio y no como fin. No sé si me entiendes, en el sentido de el joven, por esta sociedad lastimosamente adultocentrista, rechaza mucho a la incapacidad, entre comillas, incapacidad que tendría el joven. Pero el joven
puede ser o puede tener poca experiencia, pero es muy capaz de poder realizar cosas para su país. Eso es justamente, Andrea, nos hablabas y nos mencionabas el tema del bono demográfico, ¿no? Que es esta oportunidad que se tiene, que se ha venido hablando en nuestro país desde hace alrededor de 10 años, en los que hay mayor cantidad de jóvenes con capacidad de aportar que dependientes de servicios del Estado, ¿no? Y justo recordaba uno de los informes que ha presentado recientemente la Secretaría Nacional de la Juventud, que es el de Población Juvenil en el Perú, Cifras Regionales 2015. Comentábamos antes de iniciar la sesión con André y con Gustavo, que en este informe solo las regiones de Lima Metropolitana y Callao, los jóvenes que se encuentran laborando, el 50% de estos cuentan con contratos de trabajo, pero tenemos regiones como Puno, por ejemplo, en el que el 90% de los jóvenes que están trabajando cuentan con contratos, y esto quiere decir que más del 90% se encuentra sin seguro de salud, sin prestaciones de seguridad social, ¿no? Que van a finalmente, dentro de unos años, ser una carga para el Estado, y lo que podría ser una oportunidad ya no está siendo aprovechado. ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿O qué tendría que hacer el Estado, la sociedad civil, y los jóvenes, como mencionaba André, de los consejos de participación juvenil o los espacios en los que estos van desarrollándose? Mira, estoy de acuerdo con que hay que aprovechar el bono demográfico, ¿no? Cuando uno mira en perspectiva al Perú respecto al resto del mundo, estamos en una situación intermedia comparado a Europa, los países más avanzados de América Latina, tipo el Cono Sur, Uruguay, Argentina y Chile. En esos países, Japón, ya había un proceso de envejecimiento bien grande, ¿no? Y como tú bien decías, digamos, la carga que genera la población adulto mayor es bien grande en comparación a lo que aporta la población en, digamos, edad plena de trabajar, incluyendo los jóvenes. En nuestro país, más bien, todavía hay este bono demográfico, es decir, una mayor proporción de jóvenes. Si a estos jóvenes no se les habilita bien para la vida, pasa lo que tú mencionabas, que eventualmente se van a volver una carga en vez de un activo, un aporte para el país. Entonces hay que centrar mucho las políticas, ser menos adultocentrista. Creo que decías, André, y ser un poco más, que sería jovencentrista, equitativo, ¿no? Y darle su peso correspondiente en términos de participación política, en términos de emprendedorismo. Hoy día veía en Gestión, que es el diario financiero del país, 10 apps desarrolladas por jóvenes peruanos que están dando la hora, ¿no? Cinepapá y varias. Son apps, o sea, no es solo Silicon Valley y California, ¿no? Sino que hay oportunidades. Lo bueno de la tecnología es que, digamos, está accesible para todos, ¿no? Y es cuestión de causar bien el potencial y la creatividad de nuestros jóvenes para lograr que tanto en el emprendedorismo como a través de la inserción en el empleo, digamos, dependiente, sea la adecuada. Allí hay que ser también conscientes de que cuando la legislación se vuelve, ¿no?, demasiado rígida, ¿no?, ocurre lo que tú mencionabas, que hay zonas del Perú donde prácticamente la formalidad laboral no existe, ¿no? Todo es informal, porque las pequeñas y las microempresas, obviamente no voy a negar que pueden haber algunas que quieran sobreutilizar algunos mecanismos, pero la gran mayoría de ellas simplemente no tienen todavía la productividad suficiente como para acatar toda la regulación laboral estricta que se ha hecho pensando en la gran empresa de Lima Metropolitana. Entonces, aquí hay que hacer un balance entre condiciones de formalidad razonables, adecuadas para unas primeras inserciones laborales, y fomentar el aumento de productividad, ¿no? Porque al final, los economistas decimos que del mismo cuero salen todas las correas. Si el cuero no crece, va a ser bien difícil que salgan más correas.
Entonces, realmente la productividad, digamos, la producción que después se vuelve ingreso, si eso no crece y no se incentiva mayor innovación, mayor capacitación laboral, ¿no? Mayor acceso a mercados del mundo, a mercados internos, entonces al final es un poco una ilusión tratar de cumplir con todos los requisitos de la formalidad. Entonces ahí hay que tener una perspectiva, digamos, balanceada y pragmática. Hay que tratar de tener, digamos, un paquete de beneficios laborales adecuado, pero también tratar de atacar el corazón del problema, que es mucho la baja productividad de muchas pequeñas y microempresas que autoemplean o emplean a otros jóvenes, ¿no? Yo creo que cada vez hay más conciencia transversal. Ustedes mencionaban mucho esa transversalidad. Es verdad que en el Perú, digamos, tradicionalmente los ministerios se han hecho muy sectoriales. Educación hace su chamba con colegio, salud con transporte de salud, ¿no? Y hay pocos esfuerzos de intersectorialidad. El MIDIS es un ejemplo, la Secretaría Nacional de la Juventud es otro, de tratar de hacer cosas transversales, ¿no? Y en ese sentido la experiencia del MIDIS ha sido en general positiva, porque tratan de mirar, digamos, todo el ciclo de vida de una persona, desde que nace o desde el embarazo, pasando por la primera infancia, la etapa escolar básica, la superior y la adultez y la etapa de jubilación, ¿no? Entonces, así hay que identificar qué huecos, qué vacíos de política pública hay. Y por eso yo he estado desde mi esfera de la investigación y luego de incidencia en políticas públicas tratando de lograr estas transversalidades. Por ejemplo, con un observatorio que trate de informar mejor desde el mercado laboral para que las decisiones de educación superior sean mejor informadas, ¿no? Y más guiadas por verdadera empleabilidad. Bueno, esa iniciativa que involucra al Ministerio de Educación, al Ministerio de Trabajo, a IPA y la SUNAT, bueno, me tomó 10 años generarla. Porque, claro, no hay otros incentivos para hacer, ¿no?, el trabajo conjunto. Oye, pero si yo tengo mi propia chamba, ¿quieres que además chambee con los demás fuera de mi hora de trabajo? ¿No? El incentivo es inexistente. Por eso necesitas algunos campeones que traten de mirar la transversalidad y empujen estas políticas multisectoriales, ¿no? En ese sentido, SENAJU debería ser un importante actor que trate, ¿no?, de empujar de manera transversal el tema de los jóvenes. Justamente hablando de la innovación y de la necesidad de involucrar a todos, la voz de los jóvenes también debe estar dentro de todo esto de la innovación. Nos permite ahora estar conectados, estar presentes en las clases de diferentes becarios y de otros invitados también. ¿Cómo podríamos aprovechar la innovación, las redes, la tecnología y los espacios tradicionales en los que se han incorporado los jóvenes, como los consejos de participación de la juventud o los consejos regionales de la juventud? En primer lugar, considero que los jóvenes deben formar parte de las comisiones de creación de políticas públicas para jóvenes. O sea, yo creo que ese es un primer punto, ¿no? Porque no le quito mérito a los adultos, los considero mucho, pero yo creo que los jóvenes también tienen que ser incluidos. De esta manera van a saber mejor cuáles son sus necesidades. Por otro lado, hablabas del Consejo Digital de la Juventud o de participación juvenil. Yo soy miembro del Consejo Digital de la Juventud de Miraflores y, bueno, brevemente les voy a comentar un poquito de la dinámica, ¿no? Este se creó el año pasado y habían dos modalidades de elección. Una eran por zonas y otras por organizaciones, ¿no? Yo fui por mi zona, que era la zona 1A de Miraflores, Santa Cruz, y lo interesante era que votaban jóvenes a la elección y iban solo jóvenes de 18 a 29 años. Entonces se generó un ambiente democrático que no existía dentro de ese ambiente, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, en mi área, los jóvenes
pensaban mucho en el fútbol, ¿no? En el deporte rey. Pero ahora me ven a mí como nexo con la municipalidad y estamos incentivando a que se considere, por ejemplo, el tema del medio ambiente. Hoy en día ya estamos creando una agenda joven dentro de Miraflores, ¿no? Tenemos cierta problemática, en realidad no somos muchos, somos 18.000 aproximadamente en Miraflores, pero por ello también hay que trabajar, ¿no? Entonces, veíamos medio ambiente, innovación. Hablando de innovación, también hablaste de este tema, y es un tema para mí central dentro de los jóvenes, porque somos nativos digitales, y como nativos digitales tenemos que realizar políticas juveniles enfocadas en dinamizar y conjugar tanto la tecnología, por ejemplo, y la educación, ¿no? Yo estoy en contra de aquellos programas que señalan brindar tecnología para la educación. Para mí, por ejemplo, como por ejemplo, ¿no? Yo le voy a dar 1000 laptops en un colegio en Puno, por ejemplo, ¿no? Pero ¿de qué sirven estas 1000 laptops si no se ha sensibilizado a la población o capacitado sobre la utilización de la tecnología para la educación, ¿no? Ellos van a verla como una herramienta recreativa, no educativa. Con recreación también se puede educar, pero ellos lo van a tomar tan solo como recreativo. Y tomo experiencias, por ejemplo, pues de España, que utilizan los videojuegos hasta para hacer terapias en salud. Por ejemplo, en China se utiliza a los videojuegos para enseñar historia. Y son cosas que debemos replicar, ¿no? Porque realmente niñas, niños y adolescentes se van a ver involucrados. Por ejemplo, mi gran idea o mi gran sueño es crear, pues, tipo un Age of Empires, era de los imperios, pero con culturas peruanas, ¿no? Y qué bonito sería, porque se involucrarían más y estudiarían para evolucionar, entre comillas, su cultura. Creo que, Andrés, estás hablando mucho de cómo poder aprovechar lo que la tecnología nos brinda y cómo desde ahí y desde el papel, nuevamente volví a reforzar, Gustavo, el papel de que los distintos sectores trabajen en conjunto, ¿no? Y aprovechar las tecnologías para eso. O sea, a un colegio, a un centro educativo, a un niño, a un adolescente, a un joven, no solamente debe intervenir educación, sino que también está educación, salud, empleo, tecnología, innovación, producción, viendo cuál va a ser el desempeño que ellos van a tener, si es que desean emprender, si es que ideas, o hay más jóvenes como André que tienen ideas y que quieren de pronto implementarlas y buscar que estos sean emprendimientos sociales, emprendimientos económicos, ¿no? Qué importante es eso y qué importante es también utilizar los canales en la participación. André, nos hablabas de lo de los consejos, y que claro, yo mencionaba que era un modelo formal y más antiguo de la participación ciudadana, ¿no? Pero ahora vemos que hay jóvenes también que yo puedo desde el Twitter escribirle al Twitter del alcalde, y el alcalde va a saber exactamente qué es lo que estoy pensando, qué es lo que me molesta, ¿no? Y existen estos nuevos canales también. Es una presión social, ojo, porque ahora a través de las redes sociales tú publicas un problema local, por ejemplo en Miraflores, y eso lo puede llevar a la prensa, ¿no? Y visibilizas el problema y haces que, por ejemplo, el alcalde en este caso, pues lo solucione en un corto plazo. Bueno, vamos a una última ronda breve antes de iniciar justo el diálogo en línea con algunas preguntas que nos están hablando. No sé si Gustavo quieres justamente... Sí, recordaba que bueno, no hay que llegar a la exageración, quizás, de Manuel González Prada, que decía jóvenes ahora y viejos a la tumba, ¿no? Pero sí recordaba que muchas de las grandes reformas y políticas en el siglo XX fueron impulsadas por jóvenes desde la universidad, ¿no? Quizás, bueno, yo me estoy volviendo un poco más viejo y como que adquirí un poco de distancia, pero repasando la historia, muchas de las iniciativas de política y reforma han venido desde los jóvenes en
Entonces es algo, digamos, natural que vuelvan a adquirir este rol protagónico, sobre todo ahora en un mundo donde la información la generan, la reciben y reaccionan más los jóvenes que personas de cierta edad en adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que todavía estamos subutilizando todas las potencialidades de la tecnología para hacer cambios, mejor dicho, los retos de aquí en adelante tienen que ver mucho en un país pues, que todavía tiene digamos, recursos todavía relativamente limitados, pero queremos dar el salto al desarrollo. Entonces, por ejemplo, mejorar la educación secundaria. Hay que utilizar más las herramientas virtuales y esta natural atracción que tienen en los jóvenes, esta cultura de los videojuegos y de otras experiencias lúdicas. El otro día veía en la televisión, en el programa del hoy ministro de la Producción, Bruno Yufra, que entrevistaba a un señor español que ya estaba introduciendo en el Perú la capacitación a gerentes y jefes en habilidades socioemocionales a través de videojuegos. O sea, claro, lo que nos mencionaba André con el uso también de los videojuegos para temas de salud, para, ¿no? Y definitivamente, ¿quiénes van a diseñar estos programas? ¿Quiénes son los que empiezan a darle valor agregado a los videojuegos? Son efectivamente los jóvenes, ¿no? Tenemos ya algunas preguntas, bueno, nos plantean aquí, ¿qué políticas específicas puede implementar la nueva administración para ayudar al segmento de la juventud de bajos recursos económicos? A ver, yo voy a tomar esa primera pregunta. Repasando un poco algunos elementos que quizás quedaron demasiado dispersos. Juventud de bajos recursos. Bueno, ¿qué problemas tienes? Tienes todavía un tema de deserción escolar, ¿no? En los jóvenes de bajos recursos, sobre todo en zonas rurales y semirurales, allí cómo atender con una educación secundaria pertinente que permita, de una manera costo efectiva, sin ser demasiado cara, acercar esos años de educación secundaria, tercero, cuarto y quinto. Hay todavía una deserción fuerte en jóvenes de escasos recursos en esos años. Hacerla más relevante para, por ejemplo, una primera inserción laboral, ¿no? Hacerla relevante, entonces, por ejemplo, 2 veces a la semana en el Instituto Tecnológico y 3 veces a la semana en la escuela. O una semana en la escuela y una semana en el instituto. Digamos, buscar formas, ¿no? Semi-internados, buscar fórmulas para atender a esos jóvenes. Luego, cuando ya están fuera de la escuela y ya tienen, digamos, la mayoría de edad, hay programas como el que se llamó ProJoven hace muchos años, luego se llamó Jóvenes a la Obra, y ahora últimamente Jóvenes Productivos, no importa cómo se llame. Lo importante es que se siga manteniendo esa idea de que es un esquema para capacitar a jóvenes pobres de escasos recursos, que tienen mucha dificultad para la inserción laboral, ¿no? La tasa de desempleo de los jóvenes es el triple de la tasa de desempleo de los adultos. Entonces ahí hay, y sobre todo los jóvenes de escasos recursos la sufren todavía de una manera más aguda. Entonces, este tipo de programas tipo ProJoven tienen que ser fortalecidos para ser una fuente, ¿no?, de rápida capacitación y empleabilidad a muchos de estos jóvenes que ya no van a regresar a la escuela. Quizás hasta acabaron la escuela secundaria, pero van al mercado de trabajo y no pueden insertarse. Y luego viene la parte de la calidad de la educación superior, ¿no? Allí este observatorio que aprovecho para hacer public cherry se llama Ponte en Carrera, y cualquiera de los jóvenes que nos está viendo puede acceder a la web. Nos está revelando muchos casos de baja
bajos ingresos, baja empleabilidad de carreras e instituciones, ¿no? Técnicas y universitarias. Ahí todavía hay una tarea muy fuerte pendiente. SUNEDU está digamos, aterrizando un poco ese tema, luego de la aplicación de la ley universitaria, pero luego también hay la parte de los institutos, ¿no? Cómo fortalecer y, digamos, aumentar la pertinencia de los institutos, amarrarlos mejor a las necesidades y las demandas reales de las empresas. Es una agenda grande que hay que, ¿no?, profundizar. Sí, Gustavo, nos ha planteado tres cosas. La primera, que tiene que ver con el valor agregado en temas educativos, una política educativa que permita hacer que aquellos que han desertado de la educación secundaria puedan incorporarse y culminarla, pero teniendo como que valor agregado, una certificación adicional que les permita entrar mejor en el mercado laboral, ¿no? Lo de ProJoven, o el programa de empleo juvenil de capacitación específica desde el Estado, y bueno, y continuar con lo de la calidad de la educación superior. Claro, la calidad de la educación superior, porque necesitamos que aquellos jóvenes y los padres de familia que invierten en las y los jóvenes, que invierten en sus hijos en una carrera, tengan la certeza de que estos verdaderamente están aprendiendo, y están aprendiendo algo de lo que hay demanda, ¿no? De lo que el mercado después va a demandarlos y va finalmente a involucrarlos dentro del sistema de empleo, ¿no? André, ¿tú qué crees desde el lado de los jóvenes? ¿Cuáles serían algunas medidas que este gobierno que está empezando deba de... A ver, por ejemplo, yo creo que hay que fortalecer algunos programas. Por ejemplo, hablábamos mucho de los temas creativos, innovadores, y por ejemplo, Concitec tiene un programa incubadora, ¿no?, para jóvenes emprendedores. O sea, considero que no solo lo debería hacer Concitec, también lo podría hacer el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, en el cual más jóvenes creen diversas aplicaciones, tecnología, para el uso en tema de salud y educación, ¿no? Y creo que dentro de este programa tiene que haber tres cosas, ¿no? Primero, el tema educativo. Al joven se le tiene que capacitar, ¿no?, y sensibilizar sobre la creación de la empresa. En segundo lugar, el tema de la incubadora en sí, el monto a dar, el capital semilla. Y en tercer lugar, hacer un monitoreo, ¿no?, porque de nada serviría darles educación, darles recursos económicos, si no sabes cómo les va a ir, ¿no? Entonces el tema de monitoreo me parece primordial para el desarrollo de esos programas. Perfecto, André. Entonces, el tema del acompañamiento desde el Estado para hacer que estos jóvenes creativos no se pierdan y que estas ideas no se diluyan con el tiempo, sino que al contrario, se empiece a aportar. Otra de las preguntas que nos plantean es si es que existen diferencias en los retos laborales y sociales que tienen las mujeres jóvenes comparadas con los hombres jóvenes. Gustavo al inicio nos hablaba del embarazo en adolescentes, y definitivamente esto ya deja en un desnivel a las jóvenes que salen embarazadas, ¿no? Claro, la información que tenemos desde el INEI nos reporta los embarazos adolescentes, pero no hay un reporte de los adolescentes jóvenes, que se supone que son parejas de estas mujeres, porque en realidad no se asume la paternidad desde estos, ¿no? Y entonces ellos sí quedan como que en posibilidades de continuar los estudios y el trabajo, ¿no? Pero ¿qué retos más tenemos? Sí, es introducir en la política pública, ¿no?, este tema de equidad de género. No es fácil, pero hay que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en ProJoven, lo que hicimos, ¿no?, cuando empezamos a hacer este programa, bueno, decíamos, ¿no?, ok, seguramente hay muchos jóvenes, ¿no?, que van a querer la capacitación porque les va a ayudar a una inserción laboral, a tener su primer empleo. Pero hicimos los focus y llegamos a la conclusión de que si hacíamos simplemente el programa así en general, para jóvenes, hombres y mujeres, naturalmente iba a haber
70% de jóvenes hombres y 30% jóvenes mujeres. ¿No? ¿Por qué? Porque van desde prejuicios familiares, de falta de información, ¿no? Falta de acceso y, por ejemplo, el tema de ya embarazo adolescente. Entonces ya tiene, ¿no?, un niño a cargo. Entonces, si tú haces el programa sin un cuidado especial para tratar de tener equidad de género, bueno, simplemente lo que va a pasar es que muy pocas jóvenes madres van a poder ser beneficiarias del programa porque tienen a su cargo al bebé, entonces ya no pueden asistir a la proceso. Otro de los puntos que también se ve en el caso de las mujeres es de que, y que tiene que ver un poco con la pregunta que nos están planteando, también es del rol que juega la familia para ayudar a los jóvenes a asumir los retos sociales, es que se han visto en algunos estudios, es que cuando hay algún familiar enfermo, ¿no?, o niños pequeños, hermanos pequeños, es la joven de la familia, la hermana mayor, la hermana en medio, quien se queda a asumir el cuidado de estos familiares y por lo tanto se aparta del mercado laboral, del mercado educativo, ¿no?, dando beneficios o priorizando a los varones de esa familia, ¿no? Ese es otro de los retos. Entonces, ¿cuál es el rol de la familia ahí, André? A ver, tú decías, ¿no? Se aparta el tema laboral, educacional, pero también se aparta de sus sueños, ¿no? Yo veía que, por ejemplo, en el 2015, niñas de 11 a 15 años, más de 1.500 niñas han sido madres, ¿no? Entonces, reflexionaba un poco como joven, ¿no? Y me ponía en el supuesto de que tengo una hermana, ¿no? Definitivamente trunca, lastimosamente, su proyecto de vida, ¿no? Tenemos que tomar esa problemática también nosotros. ¿Qué hacer para reinsertarla laboralmente y socialmente? Y ahí la familia es primordial, ¿no? En mi caso, ¿qué hubiese sido de mí sin mi familia, ¿no? Sin mi madre, sin mi padre, sin mi hermano? Por primera vez viajaba a Alemania por haber sido campeón nacional del videojuego de la categoría FIFA. Y en la primera llamada que le digo a mi mamá, he ganado un campeonato, me voy a Alemania, dice, tú estás loco, ¿no? Pero esa es la visión de la sociedad, ¿no? Del videojuego, vicio, ¿no? Pero con el tiempo mi mamá se dio cuenta que realmente le saqué provecho a este videojuego FIFA y me apoyó en lo que hacía, ¿no? Si bien es cierto, me ponía en unas condiciones, como por ejemplo, pues, si sales bien tus notas, tú vas a seguir jugando. Pero empezamos ya a ver ahí el rol de la familia, el rol de la madre, de pronto, como que negociando y apoyando esto y también innovando, porque no es una cosa cotidiana de pronto que una madre le diga, sí, pero es que también estoy jugando, estoy en los videojuegos y estoy planteando esto, ¿no? Seguimos justo con las preguntas y nos hablan específicamente para el Perú, ¿cuáles son los riesgos más grandes que tienen los jóvenes sin empleo, ¿no? Hemos hablado de las jóvenes, los jóvenes en general sin empleo, ¿cuáles serían los retos que tienen? Sí, ahí quiero retomar un par de cositas que mencionaba André. Bueno, en este programa ProJoven, entonces, para lograr una mayor equidad, y lo logramos felizmente, había que, por ejemplo, dar un incentivo para dar una compensación económica mayor en el caso de las jóvenes que ya eran madres. ¿Para qué? Para que pudieran sufragar un costo de cuidado de su bebé, ¿no? Entonces, teníamos que tomar medidas explícitas adicionales, si no, naturalmente no iba a haber la equidad de género. Uno, dos, hacer campañas con las familias, ¿no? Crear un poquito más de conciencia de estos roles y de estos modelos de éxito, que no solamente es no varón, sino también puede ser mujer. ¿Ok? Entonces, ahí hay un rol fundamental en el caso de la familia y el tema que mencionaba André también de proyecto de vida. En una revisión de la literatura que hice sobre estos temas de embarazo adolescente, lo que salía en muchos casos es que la razón detrás podía ser una ausencia de proyecto de vida. ¿Cómo me realizo yo, ¿no?, en
una vida. Bueno, el, el tener un embarazo adolescente puede ser, en ausencia de otros proyectos, ¿no?, más soñadores, puede ser una forma de realización para algunas chicas, ¿no?, que provienen de digamos, familias disfuncionales o culturas muy tradicionales. Entonces, eso hay que romper también con mucha cultura, mucha información a través de la escuela secundaria, a través de tutorías, ¿no? Es a añadir en el caso de la pregunta anterior. Y en el caso en general, los riesgos que hay presentes cuando no hay empleo. Bueno, conversaba hace un tiempo con Gino Costa, que ahora es congresista, ¿no? Él ha estudiado pues el tema de la delincuencia, digamos, más allá del tema simplemente, digamos, del Ministerio del Interior, sino todo el contexto alrededor del tema, y hizo, fue parte de un proyecto donde se hacían encuestas en las cárceles. Y resulta que la gran mayoría de los jóvenes, ¿no?, que estaban ahí encarcelados, había desertado la educación secundaria. Para esta vinculación entre dejar de estudiar y... Entonces, respondiendo a la pregunta, hay grandes riesgos, ¿no?, de muchísimo mayor problemas de delincuencia, drogadicción, etcétera, etcétera, simplemente por la ausencia de, ¿no?, un proyecto más constructivo alrededor del capital humano, capital social y proyecto de vida. Entonces es fundamental tratar de rescatar y evitar esa deserción escolar temprana. Es, digamos, que hacia donde es el reto del gobierno que está empezando es apuntar a que los jóvenes permanezcan en la educación secundaria, que culminen esta formación, ¿no? Tenemos otra de las preguntas y nos habla sobre qué papel juega el racismo dentro de los retos laborales y sociales que enfrentan los jóvenes. Muchas veces hemos visto que hay de pronto una discriminación laboral en torno al género, a la orientación sexual, ¿no?, al lugar de procedencia. De pronto vengo del distrito en el que hay mayores índices de delincuencia y eso ya condiciona que puedan tomarme como empleado, como colaborador, ¿no? Regresando a la pregunta anterior, quería añadir tan solo este estudio de Ciudad Nuestra de Gino Costa, y señalaba que, bueno, los indicadores señalaban que éramos de la región Latinoamérica el hogar más violento, ¿no? Entonces, bien él decía, ¿no?, el joven se educa, ingresa a la familia o al hogar y pues se envuelve en ciertos conflictos que, quieras o no, van a desarrollar dentro de él ciertas incapacidades, ciertos conflictos con él mismo también, que posteriormente influyen en su familia, ¿no?, o en su posterior familia. Respecto a este caso del racismo, yo voy a citar, por ejemplo, a Shanti, los retos afrodescendientes, ¿no? Marco es gran amigo mío, y conversábamos con él, y él estaba en contra de la utilización del término negro, ¿no? Nosotros no somos negros, nosotros somos afrodescendientes. Y es una valoración que tienen ellos y que nosotros también tenemos que aprender. Y tomé conciencia sobre ello, porque definitivamente en algún momento, reflexionando, lo habré dicho, ¿no? O palabras coloquiales del peruano en general, ¿no?, como el indio o el cholo, o tienes que tener pantalones. Fue muy buena, por ejemplo, la campaña de transparencia, ¿no?, sobre el tema de la discriminación. Pero campañas así debemos tener para tener conciencia de que todos somos iguales. El derecho a la igualdad, bajo mi concepto, es tener el derecho a ser diferentes también. Claro, justo Andrés nos mencionaba esta campaña de transparencia que tiene que ver
con ya no solo el Estado, sino el sector privado, las ONG, la sociedad civil y las empresas, ¿no? Y nos están planteando normalmente otra interrogante que tiene que ver con el rol del sector privado, ¿no? ¿Cuál es el aporte de las empresas para ayudar a enfrentar el desempleo y la capacitación profesional? Sí, yo voy entonces a abordar el tema del rol de las empresas en ambas preguntas, porque hace un tiempo hicimos una investigación con Francisco Galarza, replicando una investigación muy seminal que se hizo en Estados Unidos con periódicos de Chicago y de Boston, que se enviaban, ¿no?, ante las vacantes que aparecían en estos dos periódicos, ¿no?, ofertas de empleos, se enviaban currículums, ¿no?, equivalentes, con la única diferencia, en el caso de Estados Unidos fue por el primer nombre, ¿no?, que hay mucha, digamos, asociación entre un nombre. Laquisha es un nombre que suena a afroamericano en Estados Unidos, ¿no?, más que el apellido. En el caso del Perú, nosotros replicamos ese estudio con los apellidos, que hay apellidos que se asocian más a vamos a usar el término que ahora los sociólogos usan, cholitud, ¿no?, o la negritud. Entonces, hicimos el experimento, empezamos a enviar, ¿no?, ante estos avisos de comercio, currículums equivalentes en términos de capital humano, colegio, universidad, ¿no? Universidad, por ejemplo, universidades públicas, San Marcos, para que fuera parejo, y la única diferencia era el apellido. Y luego lo hicimos también con las fotos. Y lo que encontramos es que había, lamentablemente todavía en el Perú, pero este tipo de estudios ayudan a explicitar muchos de estos estereotipos que a veces los dan muy sutilmente como escondidos dentro de los empresarios y los gerentes de recursos humanos, los reclutadores, ¿no?, que simplemente basta tener un apellido de cierta característica que se asocie con cierto grupo étnico, social o género, e inmediatamente tengo una preferencia. Y los resultados fueron apabullantes, ¿no?, más del 50% de premio por tener un apellido, ¿no?, extranjero, y más bien un castigo para los apellidos, digamos, de procedencia más andina, ¿no?, y el caso de afrodescendencia también. Entonces, allí, felizmente, cada vez más hay empresas y asociaciones que explícitamente, ¿no?, promueven la igualdad de oportunidades, que hay certificaciones de calidad donde hay que comprobar que en todas las etapas de reclutamiento de personal, por ejemplo, ¿no?, se dio igualdad de oportunidades, ¿no?, independientemente de, digamos, del origen étnico, racial o de género. Estamos avanzando. Todavía no es, digamos... Todavía se sigue pidiendo con buena presencia. Aunque eso está legalmente prohibido, ¿no? Está legalmente prohibido. Hay una ley, sí, pero claro, hecha la ley, ¿no?, el cumplimiento de la legalidad en Perú no es al 100%. Respecto a lo segundo, la capacitación laboral. Allí, todas las estudios y teorías al respecto indican que el caso de la capacitación laboral, digamos, beneficia a la empresa y al trabajador. Pero, ¿qué sucede? Que como el trabajador, digamos, puede esa capacitación luego utilizarla para otra empresa. Exacto. Entonces ahí el empresario dice, bueno, entonces yo ¿por qué voy a pagar la capacitación si después ese señor capacitado se me va a ir? Entonces, allí entra el Estado, la política pública para dar un empujoncito, digamos, por ejemplo, dando un beneficio tributario por mayor capacitación, para que entonces ahí la empresa sienta que tiene un mayor incentivo, ya no es solo que la beneficia parcialmente, sino que además el Estado aporta, ¿no?, a través de menores impuestos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de iniciativa, al igual que ProJoven y otras, hay que fortalecerlas en el país. Han habido intentos de
de políticas, hay esquemas que ahora en los equipos de transferencia del sector trabajo, veíamos que hay una ley que falta ser reglamentada para que haya este mayor incentivo tributario a la capacitación laboral. Entonces, si eso se puede reglamentar rápidamente, sería una ventaja una forma de promover mayor capacitación laboral de jóvenes en las empresas. Sí, justamente las oportunidades para los jóvenes. Vamos ya con la última pregunta que nos están planteando, y es, ¿qué opinan del licenciamiento que se está dando en las universidades, ¿no? Por la SUNEDU? Esto implica que exige que haya todo un proceso para obtener la licenciatura en las universidades, y que, ¿cómo es que esto puede beneficiar a los jóvenes? Andrés, ¿tú crees que esto demostraría mayor investigación de los jóvenes, los obliga? Pero ¿y cómo van en el ámbito laboral? Justo hablaba de fortalecer los programas. En este caso tenemos que fortalecer esta ley, ¿no? Porque en el contexto político se habló mucho de esta norma, unos querían derogarla, otros no, pero yo creo que hay que seguir dándole, ¿no? Por ejemplo, creo que con esta norma lo que se busca, o el objetivo es generar calidad educativa en las universidades, ¿no? Por ejemplo, el tema de que los docentes cuenten con maestría. Yo supongo que posteriormente quizás el doctor haga un análisis respecto a ello, si realmente que los docentes tengan una maestría beneficia a los jóvenes. Por mi cuenta considero que podría ser, depende mucho, por ejemplo, de la universidad, por ejemplo, de donde haya sido la maestría, ¿no? Y en general yo creo que sí, va a beneficiar mucho a los jóvenes. Tú también tocabas el tema de la investigación. Ya no habrá este bachiller automático, claro. Ahora van a tener que hacer una tesis. Y creo que eso va a contribuir no solo a los jóvenes, sino también al país, porque las investigaciones no se hacen para este grupo etario, sino se hacen, podrían hacerse para el Perú y por el Perú también, ¿no? Eso obliga un poco. Sí, bueno, allí creo podría hablar media hora sin parar, porque es uno de los temas en los que le he puesto mucha atención en los últimos años. A ver, en el mundo hay un boom, un auge de educación superior. En parte explicado porque ya las tasas de educación secundaria, digamos, son bastante altas en países de ingreso medio y avanzado. Entonces había mucha presión, hay mucha presión porque haya también oferta de educación superior, ¿no? Como las universidades públicas no las podían satisfacer por todos los problemas presupuestarios que había, en el Perú hace 20 años se decidió que había que invitar al sector privado a que invierta en universidades porque había que satisfacer esa demanda creciente. Lo que no se hizo, o existía en teoría, pero en la práctica no existía, es, bueno, regular por lo menos los estándares básicos de esa oferta. Porque hay un tema ahí de lo que los economistas llamamos asimetría de información, ¿no? El joven no tiene, y además a los 18 años, 17 años, no tiene por qué, mejor dicho, debería estar bien informado, se le debería dar toda la información acerca de la empleabilidad de esas universidades, de esos profesionales, pero voluntariamente en el mercado no existía esa información. Entonces había literalmente mucha estafa. Entonces lo que pretende la ley universitaria y pretende SUNEDU, por supuesto se pueden hacer muchos ajustes, mejoras en el camino, porque siempre hay una tensión entre demasiada libertad y demás, que es bueno para la flexibilidad, para la innovación, pero demasiada regulación, que, bueno, trata de cumplir a carta cabal la ley, pero ya después restringe, ¿no?, la innovación, la flexibilidad. Entonces, ahí hay un fino balance que hay que hacer. Pero el objetivo, y en eso concuerdo con André, es que, bueno, a propósito, en Estados Unidos también es así. A nivel estatal,
Si una universidad, un college quiere abrir, tiene que pedir una licencia. De pronto garantizar ante el Estado que va a brindar una formación adecuada a los jóvenes, que no los esté estafando, ¿no? Hay una autorización que emite el Estado correspondiente que verifica las condiciones básicas y le da la licencia de funcionamiento. En realidad eso es lo que debería hacer la SUNEDU. Quizás exagerado en algunas cosas demasiado burocráticas, pues es momento de perfeccionar. Pero que debe haber un ente que ponga el piso mínimo para que los jóvenes no sean así nomás estafados. Eso creo que la mayoría estaríamos de acuerdo. Bueno, ya estamos en el final. Antes de culminar, quisiera, André, Gustavo, si tienen de pronto algún comentario breve que hacer, o también a quienes nos están viendo, compartirles algunos eventos, actividades, páginas a las que puedan acceder. Definitivamente estamos en la Semana Internacional de la Juventud y como Consejo Digital de la Juventud de Miraflores estamos realizando una actividad este viernes 12 de agosto a partir de las 5 en el Parque Reducto número 2. Están cordialmente invitados, todos están cordialmente invitados. Va a ser una mini feria en la cual vamos a hacer dinámicas, van a haber ponentes, expositores, y a celebrar se ha dicho, ¿no? Muchísimas gracias realmente por la invitación, y este tipo de espacios se deben seguir generando, ¿no? Bueno, yo por mi parte quiero reiterar la invitación a que nuestros amigos jóvenes entren a este portal Ponte en Carrera y lo difundan entre sus amistades, porque esta es otra manera. Hablamos de SUNEDU y cómo debe garantizar las condiciones básicas. Bueno, Ponte en Carrera lo que hace es demostrar cómo le va a estos jóvenes en el mercado laboral. Entonces, con esos dos elementos, los jóvenes y sus familias deberían tomar decisiones. Por supuesto que, y ahí yo le ponía el título de PhD, el método PhD. Necesitas pasión, habilidades y demanda. Evidentemente, así haya demanda por astrofísicos si no te gusta, ¿no? la física, la matemática, y no tienes habilidades básicas para los números, bueno, ¿de qué te sirve? Siempre tiene que haber pasión y tiene que haber habilidades, pero la de demanda es muy importante. En ese sentido, portales como Ponte en Carrera tratan de, ¿no?, ayudar a identificar, bueno, en qué te estás metiendo, ¿no? ¿Cuál puede ser tu futuro laboral? Perfecto, Gustavo, André. Muchas gracias. Antes también vamos a hacer un par de charlas. Hay una plataforma en la que está agrupada varias organizaciones e instituciones que trabajan temas de juventud, que la pueden encontrar en Facebook como Dale un giro a la política, que es una iniciativa del Programa de Naciones Unidas en el que hay muchas instituciones involucradas también. Los invito a todas y todos a que busquen a través de Facebook y en la web como Dale un giro a la política, y bueno, también la Secretaría Nacional de la Juventud, que es el espacio desde el Estado del ente rector que trabaja en temas de juventud, que también lo pueden encontrar en Facebook. Sin más que agregar, doy las gracias a ustedes por acompañarnos y a la Embajada de Estados Unidos por invitarnos a participar de este seminario. Pueden encontrar mayor información de nuevos próximos seminarios dentro de las redes sociales y la web de la propia Embajada. Muchas gracias.